Estas son algunas configuraciones que yo te recomendaría que aplicaras en tu Smart TV 4K TCL C8K y probablemente también apliquen para otros televisores de la marca que tengan tecnología mini LED. Vamos a empezar por aquel contenido que tenga alto rango dinámico. Para esto utilizo el modo de imagen estándar. Te vas aquí a ajustes de imagen. Lo primero es cerciorarte de que aquí en protección de la salud ocular estos dos parámetros estén desactivados. Y aquí también este parámetro reconocimiento automático de contenido esté desactivado. Vamos a irnos acá a brillo. El parámetro de brillo déjalo en 100, contraste en 100, el nivel de negro súbelo hasta 55, gama de color en 2.0. Mapeo de tono dinámico, colócalo aquí donde dice balance. Contraste dinámico, desactívalo. Esto con el fin de que el nivel de detalles mejore muchísimo. Porque cuando se activa a veces las partes con oscuridad o con sombra lucen excesivamente negras u oscuras y se pierde el nivel de detalles. Entonces desactiva este parámetro. La atenuación local está bien en alto. La luminancia máxima, desactívala. Aquí hay mucha polémica. Si quieres aprovechar la altísima cantidad de brillo que tiene este modelo, actívala, pero se va a ver increíblemente alto, a veces innecesariamente alto en cuanto a cantidad de brillo. Te va a molestar mucho a los ojos, el televisor va a gastar mucha energía y además con el paso del tiempo obviamente generará más calor y se desgastará más rápido. Yo te diría que este parámetro lo desactives. Aún estando desactivado, la cantidad de brillo sigue siendo increíblemente alta y suficiente aún para habitaciones iluminadas, pero bueno, eso te lo dejo a tu criterio personal. Micro dimming, en este caso desactívalo completamente también con el fin de mejorar el nivel de detalles. Vámonos ahora a color. Saturación de color te recomiendo subirla hasta 60. Tinte está bien en 50. El parámetro color dinámico, actívalo. La temperatura de color adaptable, desactívala. La temperatura de color en normal, aunque depende también aquí de tu gusto, si quieres un resultado más cálido o más frío, pero sé que normalmente las personas prefieren un resultado estándar, ni frío ni cálido. Aquí en balance de blancos no debes modificar nada. Aquí en espacio de color te recomiendo dejarlo en automático. Vámonos ahora a definición. El parámetro de definición en 50, reducción de ruido MPEG, desactívalo, la reducción de ruido en bajo y aquí donde dice sin gradación, desactivado. En movimiento, todo depende de si eres cinéfilo o no. Si eres un cinéfilo y realmente tienes un ojo muy entrenado para notar artefactos o deformaciones, coloca este parámetro en bajo o simplemente desactívalo. Pero si quieres la mejoría digital máxima que te promueve este televisor en cuanto a reducir notablemente el efecto de temblor, vibración o judder, déjalo en alto y además el parámetro aceleración dinámica, actívalo. Y listo, para alto rango dinámico esos serían los resultados y créeme que desde mi punto de vista la imagen mejora notablemente a como viene de fábrica, pero déjame saber en la caja de comentarios qué piensas, si te han gustado o si tienes algunas recomendaciones, hazlas saber en la caja de comentarios. Ahora, para el contenido que esté en rango dinámico estándar, los resultados serían estos, las configuraciones que te voy a mostrar serían las siguientes. Utilizo también el modo de imagen estándar como ejemplo. Recuerda asegurarte de que la protección ocular, estos dos parámetros estén desactivados, también este parámetro desactivado. Vámonos a brillo, el parámetro brillo en 100, contraste en 100, nivel de negros en 50, gama de color 2.4, la conversión HDR automática activada, el contraste dinámico desactivado, la atenuación local en alto, luminancia máxima desactivada, micro dimming también desactivado. Color, saturación de color 55, tinte en 50, color dinámico activado, temperatura de color adaptable desactivada, temperatura de color en normal, recuerda que aquí también depende de tu gusto, modo RGB desactivado, balance de blancos no tienes que modificar nada y espacio de color en nativo. Definición aquí muy importante, si el contenido en rango dinámico estándar tiene muy baja resolución, la definición bájala hasta 10.
O incluso en algunos casos es mejor bajarla hasta 0 totalmente, porque a veces la baja resolución, si incrementamos este parámetro, si lo dejamos incluso en 50 o lo incrementamos más, el resultado en lugar de mejorar va a desmejorar. Pero si el resultado, si la imagen está como tal en alta resolución, lo puedes dejar en 50. Reducción de ruido MPG en bajo, pero si el contenido tiene baja resolución, desactívalo. Lo mismo aplica para reducción de ruido y para este parámetro sin gradación. Y en cuanto a movimiento, aplica lo mismo explicado para el alto rango dinámico. Si eres cinéfilo, colócalo en bajo o desactívalo. Si no, colócalo en alto y la aceleración dinámica, actívala. Este sería el resultado como tal para el contenido en rango dinámico estándar, y también desde mi punto de vista el resultado mejora notablemente en comparación a lo que viene de fábrica. Ahora, para el área gaming, lo primero que debes hacer es obviamente conectar la consola de videojuegos. Luego en este menú, este parámetro maestro de juego, actívalo. Te cercioras de que el modo juego se active automáticamente. Luego te vas al menú de tu consola. En este caso utilizo la Xbox Series X como ejemplo, pero en la PlayStation 5 o PlayStation 5 Pro podría aplicar pues pasos similares. Te vas aquí a opciones de pantalla y televisión, activas el 4K, los 120 Hz de tasa de actualización. Aquí en modo de video te vas a frecuencia de actualización variable, colócalo en solo para juegos para que solamente se active cuando el televisor detecte un videojuego. Y aquí tú decides si jugar o no con Dolby Vision. Algunos videojuegos son compatibles con Dolby Vision, otros no. En este caso voy a dejarlo simplemente desactivado para mostrarte las configuraciones con HDR10, que es la tecnología de alto rango dinámico más común en todos los videojuegos. Luego lo que debes hacer es acceder a la Game Bar oprimiendo por algunos segundos el botón de menú. Vas a irte acá donde dice menú. Te cercioras de que este parámetro HGIG esté desactivado, porque al activarlo, oscurece demasiado la imagen. Esta función de modo de alta velocidad fotogramas, aun si la activas con una consola, no te va a funcionar. Solamente funciona, valga la redundancia, con una tarjeta gráfica de PC que sea muy potente. Aquí donde dice mejora de sombras, desactívalo. Y aquí no tienes que modificar nada más. Simplemente utilicé como ejemplo el modo de imagen FPS, que me parece el más equilibrado. Ahora accedes como tal al menú, aquí en ajustes de imagen, en brillo en 100, el contraste está bien en 90, nivel de negros en 50, gama de color en 2.4, mapeo de tono dinámico en balance, la atenuación local en alto, luminancia máxima desactivado, pero si quieres maltratar mucho tus ojos, colócalo en estándar. La cantidad de brillo es impresionante, a veces incluso molesta. Depende de tu gusto, pero yo prefiero y te diría y te recomiendo también, para alargar la vida útil del televisor, dejar desactivado este parámetro, y aún así la cantidad de brillo sigue siendo muy alta. Color, súbelo hasta 55. Tinte en 50, color dinámico activado, temperatura de color adaptable desactivado, temperatura de color normal, aquí también depende de tu gusto, balance de blancos no tienes que modificar nada, espacio de color automático, y en definición está bien que lo dejes en 20, pero si se trata por ejemplo de un videojuego de una consola retro muy antiguo, bájalo hasta 0. Y aquí en movimiento no lo puedes modificar, porque simplemente en la consola ya hemos activado la frecuencia de actualización variable para obtener el mejor resultado en esta área gaming en cuanto al manejo del movimiento y todo lo pertinente para evitar los problemas conocidos como rasgamiento de pantalla o screen tearing y efecto ghosting. Esto sería todo. Déjame saber en la caja de comentarios si te han gustado estas configuraciones o si tienes algunas que nos quieras recomendar. Adelante. Muchas gracias por ver. Si este video te ha gustado, dale click al botón like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.